que miles de personas alrededor del mundo están tratando de conturbarnos y de perturbarnos y de quitarnos nuestra paz. Y muchos cristianos creen también que cuando hablamos de profecías es para que todo el mundo se ponga a temblar, cuando es exactamente lo contrario. Los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento escribieron que cuando nosotros oyéramos que las cosas que están profetizadas comienzan a suceder, en lugar de que nos llenemos de temor, debemos de comenzar a llenarnos de un gozo, de una paz y de alentarnos de saber que el Señor está a la puerta. Así que se asusten, ¿verdad? Y que tengan temor los que no tienen a Cristo, porque van a atravesar la gran tribulación y la ira de Dios. Gracias a Dios que nosotros vamos a ser sacados ya en cualquier momento. Puede ser ahorita al acabar o a lo mejor a la mitad del mensaje o mañana o dentro de un mes, pero estamos, ¿verdad?, ante un arrebatamiento de la iglesia inminente, donde en cualquier momento nos vamos a reunir con el Señor y nuestras lágrimas serán secadas para siempre. Así que debemos ya hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Debemos ahora consagrarnos más que nunca para poder ser bendecidos más que nunca. Y en medio de tantas tinieblas que están ahorita cubriendo al mundo económicamente, políticamente, religiosamente, militarmente, etcétera, etcétera, la luz de nosotros es cuando debe de brillar más. Así que las tinieblas cubrirán al mundo, pero a nosotros nos resplandecerá la luz del Señor. La gente en el mundo entero ahorita está llenando otra vez las iglesias desde el 11 de septiembre del 2001 en los ataques a las Torres Gemelas. Durante los 6 meses siguientes al ataque se llenaron las iglesias casi en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Pasó otra vez y se enfrió la cosa y la gente se volvió a abandonar. Así sucede en el mundo cuando la gente oye de guerras y rumores de guerras, que se acerca el fin, el apocalipsis, la caída del dólar, la caída del petróleo, la inconsistencia y la falta de seguridad que existe en el mundo. La gente comienza a buscar a Dios. Y ahora vamos a ver las iglesias también por todas partes llenas de gente desesperada, confundida, y es cuando tú y todos nosotros debemos alumbrar, porque es cuando debemos de tener respuestas a un mundo confundido y a un mundo que va de botella en botella, de hombre en hombre, de mujeres en mujeres, de teatros en teatros, de telenovela en telenovela, y así andan de diversión en diversión, buscando siempre y sin encontrar, cuando tenemos nosotros la respuesta en la persona del Hijo de Dios. En esta segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo comenzó a preocuparse porque hace 2000 años los mismos rumores comenzaron a circular. Y comienza diciéndoles: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, aquí está hablando del arrebatamiento, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque se nos dan 2 señales a continuación que tienen que suceder antes de que venga el Señor. 2 señales antes de que venga Cristo. Y dice así: no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Muy bien, lo primero que debemos esperar ahorita es la apostasía, de la cual vamos a hablar a continuación. Y en segundo lugar, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual se refiere al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En la segunda conferencia hablaré acerca de lo que está deteniendo el poder de la maldad. Vamos a abocarnos en esta primera conferencia, en estos primeros 5 versículos. He oído continuamente en los últimos viajes que he tenido, casi por toda Sudamérica y Estados Unidos, de que viene un avivamiento. Prendo la televisión muchas veces y escucho a predicadores decir: viene avivamiento en Argentina, en Guatemala, en Panamá, se va a acabar la corrupción. Y yo me pregunto muchas veces si estas personas que están predicando conocen la Biblia. Porque de acuerdo a la Biblia y de cualquier estudiante de escatología o de profecía elemental, es muy claro que antes de que venga Cristo no va a haber ese avivamiento del cual se menciona. El avivamiento va a comenzar en la gran tribulación, donde miles de almas van a ser rescatadas, como los 144,000 que van a estar sellados. Pero antes de que venga todas estas cosas, la Biblia profetiza claramente que los hombres irán de mal en peor. Nada de que la corrupción se va a acabar en Argentina o en México, en Guatemala, etcétera, etcétera. Cristo dijo claramente que hasta que viniera el tiempo de la siega, los ángeles iban a separar la cizaña del trigo, y que hasta que viniera el tiempo de la siega, la cizaña iba a crecer juntamente con el trigo. A nosotros la Biblia no nos manda al mundo a acabar con la maldad. Se nos manda a nosotros, la iglesia, a impedir que la maldad crezca como pudiera crecer si no estuviéramos en el mundo. Cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, la sal es preservativa. La sal a una carne podrida ya no la puede componer, pero si le pones sal a la carne, impide la putrefacción o impide que se descomponga con la más rapidez que podría hacerse si no tuviera la sal. Entonces nosotros estamos impidiendo con nuestro testimonio, influyendo en la política, en la televisión. Por cierto, esta semana nos hablaron de Televisa, que quieren que grabe 2 programas para Semana Santa. Gracias a Dios por esto, que podamos continuar predicando la palabra de Dios. Y esta es la forma en la que nosotros ponemos nuestro granito de arena, hablando tantas barbaridades contra la gente que está hablando de Cristo, de la Biblia, del cristianismo, de que venimos del chango y que venimos de la evolución y de una selección natural, que el universo fue creado por una gran explosión del Big Bang, etcétera, etcétera. Y el mundo no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia. Y la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existe que nos puede decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Ningún otro libro sagrado, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Sudha, ni tampoco el Corán de los musulmanes, nos puede dar respuestas, porque ningún libro que se llama sagrado o religioso contiene profecías acerca del futuro. Ninguno de ellos. Las profecías de Nostradamus se equivocó el 85%. Se cumplieron 10 o 15, ¿verdad? Ahora sí, como decimos, de chiripada. Y cuando la Biblia nos dice que un profeta es cuando se cumple el 100%, si no, no es de Dios, sabemos cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. En 2 de Pedro, capítulo 2, la Biblia dice que antes de que venga Cristo y en los últimos tiempos también, vendrían falsos maestros, vendrían falsos predicadores. No te asustes las barbaridades que oyes muchas veces en el radio o en la televisión. No todos los que somos cristianos. No todos los que estamos somos. Aquí mismo en esta iglesia hay 3 tipos de personas, y los que nos están viendo por televisión. En esta iglesia y en todas las iglesias hay ovejas, hay cabritos y hay mazacuatas y coralillos, lobos.
A las ovejas se nos manda alimentarlas, a los cabritos convertirlos, y a los lobos, mazacuatas y coralillos y alacranes cazarlos y echarlos fuera. Entonces, en la iglesia no todos los que tienen la cara de San Anselmo son cristianos. Entonces, no te asustes de cuánta hipocresía hay en todas las iglesias, de cuántos falsos hermanos, porque la iglesia es una mezcla de trigo con cizaña. Así que no todos los que van a una iglesia son cristianos ni siguen a Jesucristo. A todas las iglesias entran espías, personas que causan divisiones, personas que atacan el liderazgo, personas que atacan la doctrina de una forma sutil. Dicen Judas, han entrado encubiertamente. Por lo tanto, contendamos ardientemente por la fe. Seamos celosos de la palabra, conozcamos la palabra, estudiemos la palabra sistemáticamente para que podamos nosotros verdaderamente poder defenderla. El apóstol Pablo, regresando a 2 Tesalonicenses, les dice una advertencia muy clara, porque los creyentes de Tesalónica pensaban que el día del Señor o el tiempo de los terribles juicios ya había comenzado. Y esta es la pregunta que me hacen ahorita en todos lados donde estamos dando seminarios de profecía. Acabamos de tener uno en San Diego, California, de 3 días, y lo primero que me dijeron es, hermano, la caída de la bolsa el 29 de septiembre, que cayó en 7 puntos, es una señal de la crisis internacional que nadie se esperaba, donde el 40%, escúchenme, el 40% de los billonarios del mundo se han suicidado. Los que más han perdido dinero han sido los multimillonarios y los billonarios. Podríamos creer que la clase media alta es la que fue más afectada, pero esto es increíble de Dios. O sea, si tú tienes un amigo que tiene $1 billón, ¿qué es lo que piensas? No, ya tiene asegurado su futuro, ¿no es verdad? Pero tú no sabes que ese $1 billón no lo tiene debajo del colchón. Para que tú tengas una idea de qué cantidad estoy hablando de dinero, Estados Unidos tiene una deuda de $3 trillones. ¿Ya lo apuntaste? $3 trillones. ¿Sabes cuánto es $1 trillón? Si tú dieras $1 por minuto, las 24 horas del día, los 365 días del año, durante 200 años, no alcanzarías a juntar $1 trillón. Repito, $1 por minuto, cada día, cada semana, cada mes, 365 días, en 200 años, dando $1 por minuto, no alcanzarías a juntar $1 trillón. $1 billón, ¿verdad? Son 1,000 millones de dólares. Y estos millonarios no tenían el dinero debajo del colchón, lo tenían en la bolsa de valores, en Wall Street. Y se vino abajo las acciones, se vino abajo la bolsa y perdieron hasta la camisa. De la noche a la mañana, su becerro de oro se derrumbó. Y es lo que Dios está haciendo, aplastando la soberbia de los que creen que el dinero es la felicidad y lo da todo. ¿Saben quiénes creen que el dinero lo es todo? Los que no lo tienen. Porque los que lo tienen, pregúntale si son felices con el dinero que tienen. Pero los que creen que el dinero es la felicidad es los que no tienen el dinero. Pero cuando le preguntas a alguien que tiene, te va a decir: soy un pobre, miserable, desventurado, amargado y vacío en medio de este mundo. Porque no es el dinero la razón por la cual nosotros podemos encontrar la paz, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay una ambición ahorita, y el mundo se dirige a una economía maléfica y satánica. Zacarías capítulo 5, el efa que comienza a volar y dice: esta es la maldad que va sobre toda la tierra, donde hay una ambición desmedida y los seres humanos se están deshumanizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural a los padres, implacables, intemperantes, amadores más de los deleites más que de las cosas de Dios, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ellas. La Biblia dice que conforme nos acercamos al final, amados santos,
el carácter del ser humano se va a hacer casi animal. Déjenme explicarles. La Biblia nos dice que cuando un ser humano ve a otro ser humano como una cosa o como un objeto, lo comienza a usar. Las cosas son para usarlas. Mi carro es para usarlo, mi cama es para dormir, la ropa es para vestir, pero yo no puedo usar a las personas. Y cuando tú a una persona la ves para a ver qué raja le sacas, o a ver qué negocio vas a hacer con ella, o te juntas con alguien por conveniencia de los beneficios económicos que tú vas a obtener de esa persona, tú estás convirtiendo a los seres humanos en cosas, en objetos, en tómala y déjala. Cuando un muchacho le pone las manos a su novia y la comienza a manosear, la está convirtiendo no en un ser humano, sino que la está humillando, la está degradando porque cree que es un objeto y una cosa para usarla. Y tú no puedes atreverte a usar a una mujer hasta que no seas responsable de mantenerla y hasta que no te cases con ella. Pero cualquier persona que está tratando a los seres humanos, un hombre que comete adulterio, alguien que no paga sus deudas, alguien que pide prestado y no paga, estás viendo a la gente como cosas, te estás deshumanizando, estás perdiendo la sensibilidad y sin que te des cuenta vas a comenzar a entrar en la apostasía. Y esto es lo que Cristo quiso decir en Lucas 10 con la parábola del buen samaritano. Un hombre tirado, herido, lastimado, y pasó a la religión y no hizo nada por él, el sacerdote. Pasó el levita y no hizo nada por él. Y así nosotros nos encontrábamos tirados, heridos en el camino, y la religión, ¿qué hizo por mí? Nada. No me echaban agua bendita de vez en cuando. La filosofía que hizo por mí, los filósofos hablan y discuten, y que la filosofía y el marxismo y la dialéctica materialista, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacen por la gente? Nada, degradarla. Porque lo único que ha hecho el marxismo y el comunismo ha sido hecho, ¿verdad? Millones de personas muertas en el siglo XX como resultado de Mao Tse, de Saddam Hussein y de todos los hombres marxistas y las filosofías que comenzaron a propagar en Europa, el ateísmo, que es un fruto del marxismo, que han hecho por el mundo solamente discutir, hablar y proporcionar ideas que no han cambiado al ser humano. Entonces viene Cristo y nos salva y nos dice que nos carga sobre sus hombros, nos venda nuestras heridas y paga toda nuestra cuenta. No veamos al mundo como lo vieron la religión y los filósofos. Hagamos algo por la humanidad. Tengamos la sensibilidad de vivir para los demás. Cuando tú veas a un ser humano, es alguien creado a la imagen y semejanza de Dios. No hables nunca mal de nadie. No le robes la reputación a nadie. No maldigas nunca a ningún ser humano, porque estás lastimando a Cristo y a Dios, porque son su creación. Y esto es lo que significa: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo una relación con Dios, no puedo tener ninguna relación, no puedo deberle nada a nadie, no puedo ser un tranza, no puedo usar de mi novia. ¿Por qué? Porque me desconecto verticalmente de Dios. Mi relación con Dios depende de cómo me relaciono con mi prójimo. Muy bien, estos creyentes en Tesalónica creían que ya había comenzado los juicios. Recordamos que la iglesia de Tesalónica estaban viviendo una persecución terrible. Veamos, por ejemplo, la primera carta de Tesalonicenses. Retrocedan unas páginas atrás. En la primera carta, capítulo 1, dice el versículo 3. Y les dice Pablo: nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, como fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo
del Espíritu Santo. Esta iglesia era una iglesia perseguida. Y si a eso nosotros agregamos que comenzaron a decirles a alguien en el Espíritu, se me apareció un ángel anoche, tuve una visión que nos reveló que el Señor ya viene, que alguien había recibido una revelación especial de Dios y que habían recibido una carta del mismo Pablo que les había él mandado de que ya venía el Señor. Entonces, agregándole a la persecución que vivían, es fácil entender por qué estos creyentes estaban perturbados y confundidos espiritualmente. Una vez ahí en Dallas se acercó a mi esposa y a mí una señora y nos dijo que ella tenía todos los dones del Espíritu Santo. Cálmate, Débora, le dije. Pues yo soy profeta, etcétera, etcétera, y le dije, mire, hermana, simplemente quiero hacerle una pregunta. ¿Podría usted pasar aquí al frente y decirme por lo menos un salmo de memoria? ¿Podría usted decirme que conoce 30 versículos de memoria para ponérsela fácil? Porque mire, si cualquier persona que se diga profeta o que diga que tiene sueños, son personas regularmente que no estudian la Biblia ni la memorizan y quieren a la marucha que les venga una visión extrabíblica, que les venga un sueño y se creen personas especiales que van a tener revelaciones de Dios cuando ni siquiera viven, ni memorizan, ni conocen la Biblia. Y lo que el Espíritu Santo usa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si alguien quiere buscar otro camino, otro atajo que no sea la palabra de Dios, vas a meterte en dificultades, porque es cuando van a poder ser engañados. Estos rumores que comenzaron a llegar a Tesalónica comenzaron a confundir a los cristianos, y vemos en primer lugar en el versículo 1 lo que el apóstol dice en la segunda carta, capítulo 2 de nuestro pasaje. Veamos el consejo que debemos escuchar nosotros también. Número 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vemos que en primer lugar es una advertencia urgente, porque Pablo está rogando, no está pidiendo, está rogando. Les ruego, hermanos, el creyente verdadero debe enfocarse en el regreso del Señor y no en los juicios que sobrevendrán al mundo, porque si realmente tienes a Cristo, no tienes nada que temer. Entonces, nosotros no debemos estar esperando que el anticristo venga o que los juicios, ¿verdad? Debemos estar esperando ya en cualquier momento la venida del Señor. Dice en Tito 2, versículo 12, esperando y aguardando la bienaventurada esperanza y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en susto? ¿Así dice? El miedo no anda en burro. ¿Qué dice Pedro? En vista de todas las cosas terribles que vienen en el mundo, debemos andar en santidad y en una manera piadosa de vivir. ¿Por qué? Porque mientras más santo seas, más paz tienes. No se puede en este mundo que vivimos tener paz. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lo leímos en el devocional en el Salmo 37. Confiar es la palabra hebrea bataj, con B grande, que significa permanecer seguros interiormente, tranquilos, que nada me perturbe, que se cayó el dólar, que se cayó el petróleo, que se cayó la torre, el ángel de la independencia, que tembló en Tamazachule, etcétera, etcétera. No me debe nada de lo que está a mi alrededor afectar mi vida interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengan miedo.
¿Cuándo es cuando comienzas a pastillas tranquilizantes, tu copita de whisky, tu tequila gimador, tu pericazo de coca, bachichazo de marihuana? ¿Cuándo es cuando comienzas a estar tranquilo y a gritar, irritable y nervioso y ya no lees la Biblia y te pone, y en lugar de que te acerques más al Señor, te alejas más al Señor, que te va a llevar a la apostasía, de lo cual vamos a hablar? ¿Por qué? Porque solo la paz y la santidad nos dan la seguridad. ¿Qué dice Nehemías? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. No podemos enfrentar con fuerza espiritual al mundo si no tenemos un gozo y una paz dentro. Porque una persona nerviosa, estresada, no puede enfrentar a su familia, a sus problemas matrimoniales, a sus problemas económicos. ¿Por qué? Porque es, ¿verdad?, un cerillo listo a arder. Es como una pepita en comal por dentro de tu corazón. Necesitamos tener la paz de Dios, que solo viene mediante la santidad. Vivan en santidad y en manera piadosa de vivir, y podremos enfrentar cualquier problema. Ángeles, demonios, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, desnudez, falta de comida, todo lo podremos en Cristo, que nos va a fortalecer. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 3 dice la Biblia: y si tenemos esta esperanza, nos purificamos a sí mismos, así como Dios es puro. Esta palabra reunión en 2 de Tesalonicenses, respecto a la venida y nuestra reunión con Él, es la palabra episu-nagoge. Episu-nagoge en el griego, que significa juntar para reunirse. Por eso sabemos que está hablando del rapto y no de la segunda venida al final de los 7 años de la gran tribulación. Entonces sabemos que está hablando del rapto porque está hablando de nuestra reunión con Él, que mencionó en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, que cuando Él venga seremos arrebatados, transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y sabemos que se refiere al arrebatamiento. Los cristianos no vamos a atravesar la ira de Dios, y hay 3 pasajes principales que nos lo confirman. El primero está en Romanos 5 versículo 9. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Teológicamente, cuando Cristo estaba en la cruz, la ira de Dios vino sobre Él. En lugar de que la ira de Dios me castigara a mí, castiga a su Hijo. En lugar de que yo fuera condenado, Dios condena a su Hijo. En lugar de que yo fuera arrojado al infierno, Cristo es y recibe el pago del pecado, la separación de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, y todo lo hace en mi lugar. Entonces, el que oye mi palabra y crea al que me envió, Juan 5:24, ha pasado de la muerte a la vida. Por eso la salvación no se puede perder, porque no podemos regresar nunca a un estado en el cual nos encontrábamos antes de Cristo, que es la muerte. Pasamos de muertos a vivos. Recibo la vida eterna. No es una vida temporal que si me porto bien voy a hacer esto, y si no pierdo la salvación, y me la estoy ganando y me la estoy perdiendo, y me sella el Espíritu Santo y me sella 3 o 4 veces, porque cuando me arrepiento vuelvo otra vez a tener la salvación, ¿verdad? Esto es una carencia total del conocimiento de la palabra de Dios. La salvación no se puede perder porque es una vida eterna, no es una vida temporal, y nunca nos la ganamos, nos las regaló Dios por su gracia y su misericordia. Entonces la Biblia dice, en segundo lugar, en 1 de Tesalonicenses 5:9, 1 de Tesalonicenses 5:9, lo mismo que estamos hablando y que estamos nosotros diciendo que no se puede perder. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, cuando peca, no pierde la salvación, pierde la comunión. Pierdes la comunión, te desconectas de la luz, y hay en tu vida mental,
tinieblas emocional, sentimentalmente, las tinieblas vuelven a venir a tu vida. Un cristiano en pecado ya no ve, ya no tiene luz. Y aunque él crea y aunque él venga a la iglesia, está desconectado del Padre. ¿Cuándo nos desconectamos del Padre? Cuando tenemos una relación equivocada con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros papás. Cuando en la relación del noviazgo hay bechos y abachos y están a punto, ¿verdad?, de cometer fornicación. Te desconectas de Dios inmediatamente. Vienes a la Biblia y no la entiendes. Quieres orar y parece que tus oraciones rebotan y comienzas a decir, Dios ya me abandonó. No, Dios nunca dice, te dejaré ni te desampararé. Tú has dejado a Dios. Esto es lo que significa desconectarnos por causa del pecado. Pero la salvación no la podemos perder. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué recalca aquí el Espíritu Santo? ¿Qué énfasis está poniendo el Espíritu Santo? ¿En qué? En la paciencia. ¿Saben qué es la vida cristiana? Así, para resumirla, aguantar. Esa es la vida cristiana. Aguantar, porque la palabra paciencia significa permanecer debajo de un gran peso. Hagan de cuenta que es ahorita como una piedra que tenemos aquí cargando y muchos, ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con este problema, ya no puedo con el trabajo, ya no puedo con aquello. Y cuando te sales de esa piedra y buscas la puerta fácil, escapándote y creyendo que en el adulterio, en la fornicación, en el dinero, en el robo, en la envidia, puedes evitar sufrir menos, es cuando pierdes la oportunidad de que Dios trabaje en tu vida. El cristiano fue llamado a resistir, a aguantar, a soportar las aflicciones de las cuales estamos rodeadas. Pero aunque estamos rodeados de tribulaciones, no estamos desesperados. Y en muchas pruebas, pero nunca angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero nunca destruidos, porque cuando el justo caiga, Dios es poderoso para volverlo a levantar. 2 Corintios 4, del 8 al 10. Esa es la diferencia entre el mundo. El cristiano tiene aflicciones como cualquier persona, claro que sí. Pero ¿cuál diferencia entre mí y mi compadre? Entre mí y mi cuñado, entre mí y mi primo, entre mí y un pariente mío. En que cuando vienen los problemas, ellos se desesperan, se estresan, van al cardiólogo, se mueren ataques del corazón, tienen que tomar pastillas, tienen úlcera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no saben cómo enfrentar los problemas en sus 5 sentidos. Y necesitan una copita para poder huir de la realidad 1 hora y gritar, ¡ajúa, viva Zapata! Y con el alcohol se envalentonan y con el alcohol hacen cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden en sus 5 sentidos enfrentar la vida. ¿Qué hizo Dios con nosotros para que pudiésemos aguantar hasta el final? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Un poder sobrenatural que me hace enfrentar la vida. Se muere la esposa, se muere el hijo, cae esto, te abandonan, el divorcio, lo que sea, pero seguimos y seguimos y seguimos, pero no amargados y con la cara de uva pasa, así como muchos vienen a la iglesia el domingo, ¿verdad? Vienen con las caras, desde aquí se les ve, ¿verdad? De que será cierto. Como los jóvenes en el horno de fuego en Daniel, que salieron y ni siquiera olían a quemado. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo con ellos. Y cuando Jesús está con nosotros en las pruebas, la gente nos puede ver y decir, oye, pero tú has pasado por todo y tienes una sonrisa, ¿verdad? Todavía te ves joven. ¿Saben ustedes que los brujos envejecen más rápido? Las personas que practican la brujería, por eso la bruja cacle.
Y por eso la ponen así con la narizota toda fea, toda arrugada, las brujas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maldad te acaba más rápido que la santidad. Si tú llegas a la santidad a los 70, 80 años de edad, vas a parecer de 60. ¿Arroz? Y esa es la cuestión de la vida cristiana, que aguantemos. Irán dando y llorando, está bien claro. Vamos a pasar un valle de sombras y de muerte, de lágrimas, llorando, es verdad. Pero te prometo que vas a regresar con gozo, trayendo las gavillas. El fruto lo vas a recoger, santo que me escuchas. El fruto lo vas a recoger, el fruto de tus lágrimas. Lo que has aguantado en tu matrimonio, lo que has aguantado a tus padres, lo que has aguantado en la vida, cómo te has aguantado en la burla de tus amigas, que ahora la virginidad ya es una cosa, ¿verdad?, anormal. Ahora nosotros somos los anormales y los anormales son normales. Ahora la homosexualidad es normal, ahora nosotros somos los anormales. Y así es como el mundo ha pervertido a lo amargo, le llaman dulce, a lo dulce le llaman amargo. Dice Isaías 5, hay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Pero si tú aguantas y sigues a pesar de todo, en esta vida y en la otra vida, no tienes idea de las grandes bendiciones y recompensas que Dios tiene para ti. Pero tienes que aguantar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has soportado, por cuanto has resistido, por cuanto no has tirado la toalla, por cuanto sigues de pie, a pesar de que te han caído lluvias y vientos y ríos y tu casa no se ha caído, tu vida ha permanecido derecha, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No todos se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia, y esos son los que tal vez se van a convertir cuando lleguen el próximo domingo, ¿verdad? Y más de 3/4 partes de la iglesia ya no estén. Van a decir apostataron, nosotros somos los que nos quedamos. Y nosotros somos los que nos fuimos y ellos son los que ahora son los santos y los salvos. Pero esta es la forma como el mundo está actualmente viviendo. Y en segundo lugar, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, que no solamente debemos esperar reunirnos con Cristo, más que estar esperando los juicios. En segundo lugar, dice el versículo 2, el segundo consejo: no dejémonos perturbar por nada ni por nadie de nuestra manera de pensar, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca. En otras palabras, no permitamos que lleguen a nosotros rumores, apariciones. Se me apareció Judas Tadeo y Juan Diego, revelaciones sensacionalistas acerca de cosas y que el mundo se acaba en el 2012 y en el 2010 y en el 2014. No dejémonos llevar por estos rumores. Dice en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Les escribe Pablo a la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, los corintios. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué temor tenía Pablo? ¿Qué temor tenía Pablo que pudiera sucederle a la iglesia de Corinto? Que sus sentidos, esta palabra noema es la mente, los sentimientos y las emociones, que es lo más peligroso de la vida cristiana, vivir gobernado por emociones y sentimientos. Debemos de ser gobernados por la palabra de Dios, y en la adoración entran los sentimientos y entra la emoción, guiados por el Espíritu. Pero cuando alguien quiere venir a chantajearme y a moverme emocionalmente,
o a tratar de perturbar mi vida interior, y no es a través de la palabra de Dios, esa persona se llama un chantajista emocional. Por ejemplo, mamita, ¿me dejas ir al cine? Mijita, te dije que si no me lavaba los trastes, no ibas al cine. Ay, mamita. Y comienza la muchacha a llorar. La mujer es movida y le da permiso a la hija porque sus emociones fueron afectadas por las lágrimas de su hija y no por lo que debe de hacer. ¿Qué es lo que debe de hacer? Aunque llores, chilles y como pirinola te metires en el suelo, no vas a ir simplemente porque me desobedeciste. Y yo debo de insistirte en que es más importante la obediencia que tus emociones. Entonces, la gente a nuestro alrededor, nuestros hijos, la esposa puede también chantajear al marido, el marido a la mujer, el maestro, los alumnos, tus amigos. Ay, ¿a poco ya eres la religiosa? Ya eres la monja de Sor Juana, ya te dicen, vámonos con unos chavos, vámonos a subirnos en el carro, ten relaciones sexuales antes de casarte, y eres manipulada emocional y sentimentalmente. Si tú cedes y dejas que tus emociones te gobiernen, te vas a ir al pecado, en lugar de ser gobernada por la palabra de Dios. No cometerás inmoralidad. ¿Se dan cuenta lo que estoy tratando de comunicarles? Entonces Pablo tenía miedo que fueran los corintios extraviados de qué cosa, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, como este hombre en Puerto Rico y en Miami, creo que se llama, voy a decir su nombre, ¿verdad? Creo que se llama Juan Carlos Ramírez, no sé qué cosa, que dice que es el anticristo y mandó marcar a toda la gente. Y tiene iglesias por todo México y Latinoamérica. En Guatemala y Honduras le prohibieron la entrada ya. Creo que así se llama. Y su esposa, que lo acaba de dejar, la entrevistaron hace poco en la televisión y dijo, ¿verdad?, que él mismo le decía en la intimidad que no sabía ni en lo que creía. Y cuando entra así al escenario, el que lo anuncia dicen, y ahora con ustedes Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia le aplaude y él entra como Jesús. Tú te preguntas, a mí no me engañan en ese sentido, está muy obvio el engaño, pero ¿cuántas personas son engañadas simplemente porque no conocen la verdad? Han sido extraviadas de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, hay otro Jesús que la gente predica, que no es el Jesús de la Biblia. Se me apareció Jesús en la noche. ¿Cuál? Haber sido Chucho el Roto. O si recibís otro espíritu, hay el peligro que los cristianos reciban espíritus malignos a sus vidas. Hay el peligro de que puedas recibir, como los corintios, otro espíritu, que no sea el Espíritu Santo. Estamos en un mundo, ¿verdad?, atiborrado de espíritus, millones de espíritus hay, así como agarras un radio y sintonizas la charrita del cuadrante, o sintonizas la 1440, según como manipules la perilla, así según tu espíritu puede sintonizar a un espíritu chocarrero, a un espíritu familiar, a un espíritu mentiroso, y si tú le haces caso y no lo checas con la palabra de Dios, eres engañado. Y no fue Jesús, ni San Judas Tadeo, ni tampoco Juan Diego el que se te apareció, ni el que te lo dijo, fue un espíritu engañador. En Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 9, el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Galacia la misma advertencia con diferentes palabras. Y dice así, Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hace algún tiempo vi en la televisión a un hombre que traía una cruz como un estigma de sangre. Lo entrevistaron en México en diferentes canales de televisión. Y traía este estigma y científicamente decía él que ni los doctores sabían
cómo le apareció la cruz. Cuando lo entrevistaron, dijo que se le apareció un platillo volador, una nave espacial, y que salió como una virgen que le dio un mensaje para la humanidad. El mensaje que ese hombre supuestamente recibió de un platillo volador no era el mensaje que Cristo nos dejó a nosotros, que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, en la tierra, en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Cualquier otro nombre es un falso Mesías, es un falso profeta, no viene de Dios. Inmediatamente cualquiera se hubiera dejado guiar, una cruz aquí, es un santo, vamos a hincarnos, a traer una veladora inmediatamente a ponérsela a los pies. Y sin embargo este muchacho, ¿verdad?, estaba poseído por una potestad satánica, engañando a los que no conocen la palabra de Dios y creyendo otro mensaje diferente al que la Biblia nos ha dado. Los mormones, ¿cómo se fundó la secta de los mormones? Un hombre llamado José Smith, 1890 más o menos, se le apareció un ángel y el ángel le dijo: yo soy Moroni y quiero decirte que tengo un mensaje y que se lo des a tu esposa. José Smith llegó a su casa y le dijo a la señora: oye, ¿qué crees? ¿Qué, mi amor? Que no eres la única, que puedo tener 9 o 10 como tú, mejores que tú. Tú ya pareces la Chilindrina. ¿Qué te parecería que tu esposo te dijera eso mañana cuando te amanecieras? Le romperías la maceta en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Pues la tonta esta muchacha, ¿verdad?, pues lo creyó y comenzó a proliferar la poligamia por todos lados en Estados Unidos. Y el ángel le dijo: ve a un monte y vas a encontrar 2 piedras, el Purín y el Turín, en egipcio cuneiforme, en lenguaje antiguo, y vas a traducirlo, y de ahí salió el libro del Mormón, donde casi el 70% es una versión de la King James americana. Y después escribió el libro La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, que tienen la misma autoridad, de acuerdo a los mormones, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a José Smith? No leyó Gálatas 1, 8 y 9. Le creyó a un ángel que le predicó un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. ¿Ven el peligro en el cual nos encontramos? Estamos rodeados de engaños. No todos los milagros que veas son de Dios, acuérdate de eso. Que se apareció en un buñuelo la Virgen, imagínense nada más. Si hasta cara y chamuco tenía el buñuelo. Que en la puerta se apareció esto, que en el árbol, y ahí va la gente, pobre gente, ¿verdad? Pobre gente. Tenemos que tener misericordia de ellos. Qué fácilmente somos engañados. Pero nosotros no estamos en tinieblas, por el amor de Dios, para que seamos engañados. Somos hijos de la luz. Debemos de conocer la verdad, porque vivimos los tiempos más peligrosos de toda la historia. Y en tercer lugar, dice esta palabra, que el versículo 3, que hay 2 eventos antes de que venga Jesucristo. No nos dejemos engañar, pues, por falsas visiones y falsas profecías. Veamos la palabra engañar. Número 1, va a suceder en el mundo la apostasía. La apostasía es la palabra apistemi en el griego. Apistemi, que literalmente significa, o etimológicamente, sin fe o sin creencia.
significa separarse o alejarse o abandonar el camino de la verdad y seguir otro camino diferente. Esto es lo que significa un apóstata, una persona que se aleja de Dios, que se aleja de la Biblia, que comienza a creer revelaciones, otras cosas, otras filosofías, y sin que se dé cuenta ya está lejísimos del camino de Dios. Y la idea que se nos da aquí es que en esta época va a haber millones de seres humanos que se decían cristianos, se decían que iban a la iglesia, que se van a rebelar, van a abandonar y se van a separar de la verdad. Quiero decirles algo con todo mi corazón. En los últimos 15 años he visto esta apostasía como nunca jamás en los viajes que he tenido. Hace 20 o 25 años nunca se cobraba por un evento cristiano. Hace poco me hablaron unos pastores de una iglesia de Sudamérica. Oiga, hermano, queremos aquí en el centro de convenciones un seminario, queremos una campaña. Y lo primero que me preguntaron, ¿cuánto cobra? ¿Cómo que cuánto cobro? Les contesté. ¿A qué se refiere usted? Sí, ¿cuánto cobra? ¿Cuáles son sus honorarios, hermano? ¿Mis honorarios? ¿Por qué me pregunta eso? Le voy a preguntar a este presidente de la Alianza de Pastores de un país muy grande en Sudamérica. Y me contesta, es que en los últimos 2 o 3 años, los predicadores que hemos traído nos cobran $500 la noche. Uno nos piden hotel de 5 estrellas, otros que en la mañana tienen que tomar queso cottage con uvas nada más, y que les paguemos, cuando vienen músicos, nos cobra la cantante, con todos los músicos, que les paguemos el avión, el hotel 5 estrellas, y que les demos el pasaje y una ofrenda a cada quien, y nos piden por lo menos $5,000 para poder venir. Yo le contesté a este hermano, enojado así, pero como un volcán comencé a sentir dentro de mi corazón, y le dije, esas personas no son siervos de Dios, se llaman mercenarios del evangelio. ¿Quién se atreve a cobrar? Entonces, ¿cuáles son sus condiciones? Me preguntó. Le dije, mire, voy a orar en primer lugar. Y si mi Padre Celestial siento paz en ir a esa ciudad que usted me está invitando, yo voy a ir. Si me quiere pagar el avión y el hospedaje, no me importa dónde me hospede, con mucho gusto voy. Si me quieren dar una ofrenda, dénmela. Si no me quieren dar ninguna ofrenda, no me la den. Yo no les puedo pedir nada, cada quien de como propuso en su corazón. Y si no me da una ofrenda, Dios por otro lado me va a bendecir. Yo no voy a ir por la ofrenda. Cuidado cuando nuestros motivos son el dinero. Cuidado cuando nuestros motivos son el dinero. Vamos a hacer un evento evangelístico para sacar fondos. Entonces ya no es para ganar las almas, es para el fondo de la iglesia. Así no funciona Dios. Así no funciona Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9 el apóstol Pablo? Digo que hay cristianos que le han arrancado ya las páginas a la Biblia. Y ahora en lugar de 1 Corintios 9 dice 1 de Pancho 9:1. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Dice el apóstol Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente, escúcheme por la televisión también, gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿O necesitamos mandarlos a la escuela otra vez? Gratis, sin esperar ninguna recompensa, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Está bien que se cobren un desayuno porque no te vamos a desayunar gratis, o una cena, ¿verdad? Pero cuando se invita, imagínense ustedes, damas y caballeros, viene el apóstol Pedro y Juan, $250 la entrada. Espérenme tantito. Si pagan ustedes en septiembre, son $150. Y si pagan ustedes en octubre, sube a $300. Yo he tenido juntas con mis hermanos pastores y los he exhortado, ya no me vuelven a invitar desde luego. Y le dije a una alianza de pastores hace poco, ¿por qué se atreven ustedes a hacer esto y cobrar $700, $700 la entrada a un evento de Dios? ¿Saben lo que me contestaron? Hermano, pues es que tenemos que traer al hermano de Atlanta y al hermano de Miami y para los gastos. Y les dije, ¿saben una cosa? Ustedes
ya la Biblia la cerraron y están actuando administrativamente con la mercadotecnia del mundo. Ustedes están primero pensando en que si traigo a este hermano le voy a dar esto, cuando deben de pensar lo siguiente: en primer lugar, ¿es la voluntad de Dios que hagamos este evento? Muy bien, si es la voluntad de Dios, escúchenme, Dios va a proveer. Y no vamos a traer a 5 pateando, si no son corridas de toros. A 5 en el cartel, porque ahora son carteles. Va a estar esta cantante y este famoso, etcétera, etcétera. Y ya se presenta al mundo como un cartel tipo Las Vegas Show. Y no es un cartel, pero es que vamos a llenar el auditorio. Pues sabes una cosa, diles a los 5 que invitaste que no sabes cuánta ofrenda les van a dar. Y que si se recoge y se reparte, que se la lleven como les tocó. Pero no les prometas $10,000 y $5,000, porque si alguien se atreve a cobrarles, nosotros por lo menos en la vida lo volvemos a invitar. Estábamos mi esposa y yo ayer en la reunión con los pastores y nos compartió uno de los pastores ahí en Toluca que iban a invitar ahora el Congreso de Alabanza que tenemos en Toluca a 3 o 4 cantantes. Me reservo el nombre de ellos. Una de ellas le dijo, muy famosa, al pastor en Toluca, él le dijo, si yo voy, anuncia a la iglesia que voy a traer camisas autografiadas a 50 pesos cada una. Si quieren que les firme el librito, porque ahora nos están pidiendo por todos lados autógrafo, 25 pesos si quieren mi autógrafo. Que por favor me recojan en el aeropuerto de Toluca en una limusín. Quiero estar en el hotel Lancaster, que es el de 5 estrellas de Toluca, y por favor $5,000 de ofrenda. Le dijimos, báñate. Que se bañe. La apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Que estamos acostumbrándonos a qué es lo normal. Ya se está convirtiendo en algo normal ya. Los cristianos van y pagan un congreso evangelístico, $50, $70, lo pagan y ya no disciernen, ya no se dan cuenta, ¿verdad? Si es o no es de Dios. La apostasía. Dice en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, ahí está, el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, harán mercadería, o sea, harán mercado de nosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya es un negocio, ya no es la presentación gratuita del Evangelio. Ya se busca hacer dinero, se sustituye la verdad y la moral por las ganancias. Se buscan las ganancias y no la verdad. Hay programas de televisión en Estados Unidos cristianos donde te cobran $3,500, $4,000 la media hora, y lo puedo creer porque tienen que vivir de algo, ¿verdad? Pero cuando esos programas de televisión contratan a predicadores apóstatas y herejes porque pagan el doble de lo que pagamos nosotros, ese programa de televisión se ha prostituido a los ojos de Dios, porque prefieren las ganancias a la verdad, a predicar la verdad.
Y hay muchos predicadores que por los millones de dólares que tienen pueden comprar, como Pare de Sufrir, pagó $7 millones a Televisa para tener un programa todos los días a las 12 de la noche. Ahí vas a acabar en Pare de Sufrir algún día. La apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de la palabra de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 10, dijo estas palabras a Israel. Jeremías 6, versículo 10. ¿A quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Los mensajes ahora son dulce, miel, el campeón que traes en ti, vas a poderlo, arriba, dulcecito, miel. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica la segunda venida de Cristo, ya no se predica la ira de Dios. Ahora se trata de mantener al pueblo contento, que salgan riéndose de la iglesia para que sigan diezmando. La apostasía. La apostasía. Nos hemos alejado de la verdad. Y está bien predicar el amor de Dios, pero también la ira de Dios. Está bien animar al pueblo, pero también exhortarlo. Está bien hablarles del cielo, pero también que hay un infierno que te va a quemar los pies cuando comienzas a tocarlo. Y que Dios es un Dios de ira y de juicio. Mirad la severidad y la bondad de Dios. Romanos 11 lo dice. Entonces, es el problema, que nos vamos a un extremo. No, prefiero la gente, prefiero las ganancias. Si es más grande la gente, a nadie le gusta que le hablen del pecado, que le hablen del infierno, que tiene que ser fiel a su esposa, que no deben de tocarse los novios. A nadie le gusta eso, porque va contra nuestra naturaleza y es contra nuestro ego. Es nuestro ego el que quiere gobernar, y tenemos que quebrantar nuestro ego y someternos a Cristo para entrar por la puerta angosta que conduce a la salvación. La apostasía es el inicio de que Cristo está a la puerta y la tenemos ya delante de nosotros. Y finalmente, el anticristo, dice en el versículo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, tiene 3 características rápidamente. En primer lugar, se le llama hombre de pecado. En segundo lugar, se le llama hijo de perdición. ¿Qué significa esto? Que el anticristo se manifestará. Esta palabra manifestará es apocalipto. Quitar el velo, descubrir algo oculto, significa apocalipto. Esto hecho significa lo siguiente: que el anticristo va a entrar al mundo con cara de Osama Bin Laden. ¿No han visto la cara de Osama Bin Laden? Le pones un cuadro y una aureola, San Anselmo de la Cruz. Ahora, el mal tiene otra cara. Satanás en estos tiempos se va a presentar ya no como monstruo, ni mucho menos. Va a usar a hombres con cara de ángeles y como ángel de luz. Veo a Osama Bin Laden, de ver, yo lo he visto muchas veces, no me canso de ver su retrato a veces, y le pones una aureola, ¿verdad? San Osama Bin Laden, tiene una cara que no rompe ni un plato. Increíble la maldad que haya escondida detrás de unos supuestos ojos bondadosos. Caras vemos, corazones no conocemos. No nos dejemos guiar por las apariencias. Muchacha, no te dejes guiar por la apariencia de John Travolta, de tu hijo o de tu novio. No nos dejemos ver por lo de afuera. Veamos el corazón, tengamos el discernimiento para discernir qué espíritus hay dentro de las personas. El anticristo va a entrar al mundo como Hitler entró en 1932. Hasta el 39 comenzó a quitarse la máscara y a manifestarse como lo que él iba a ser, el Führer y el dictador de Alemania, y quería ser del mundo entero. En otras palabras, el anticristo, después de un tiempo que haya estado escondido detrás de alguna máscara o de una falsa personalidad, se va a manifestar. O sea, se va a quitar la máscara y se va a aparecer su verdadera identidad. Y Cristo lo descubre en Mateo capítulo 24. Cristo nos dice en Mateo 24, ¿cuándo puede la gente saber? Si tú te quedas a la gran tribulación, saber que es el anticristo. Dice el versículo 15 al 21. Mateo 24, del 15 al 21. Por tanto, esta es la señal de Cristo. Cuando vean en el lugar santo
o sea, en la reconstrucción del templo en Jerusalén. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando el anticristo entre al templo en Jerusalén y veas en las noticias que ese hombre entró al templo de Jerusalén y quitó la adoración de Dios y comience a proclamarse como Dios, entonces les dice a los judíos que estén allá: córranle y escóndanse, y se van a esconder, de acuerdo al Antiguo Testamento, en la ciudad de Petra, que está en Jordania, donde es un pasadizo increíble, Petra, con unas cosas increíbles grandes de roca. Ahí va a ser, de acuerdo a la Biblia, donde los judíos se van a esconder. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las encintas y de las que crían en aquellos días. ¿Por qué lo dice? Porque van a abortar. No van a aguantar el susto de lo que viene en el mundo. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí comienza, cuando el anticristo viola a los 3 años y medio el pacto con los judíos, ahí comienza la gran tribulación. Nosotros, primero Dios, seremos sacados antes de que estas cosas comiencen a suceder. Se le llama en segundo lugar al anticristo el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque es el hombre que va en contra de la moral, en contra de la justicia, en contra de la caridad, en contra de la humildad. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Voy a dar un breve resumen de la primera conferencia. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Por la frase, nuestra reunión con Él. En la carta anterior, en la primera carta a los Tesalonicenses, dijo que cuando Cristo venga, nos reuniremos con Él en el aire. En Juan capítulo 14, Jesús dijo: voy a preparar lugar y vendré y os tomaré. Que es la palabra griega, ¿verdad? Reunirse o venirse conmigo. Y esto va a ser en el aire. Cristo viene en el aire, no toca la tierra hasta la segunda venida, al final de la gran tribulación y de la ira de Dios. Entonces Pablo está hablando acerca del arrebatamiento, de cuando nos vayamos a reunir con Él. Y se nos advierte en el versículo 2 que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Que tampoco nos conturbemos en espíritu, ni en palabra, ni en carta, aun como si fueran los apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos hace una advertencia muy somera y muy severa y urgente. Tienen que suceder 2 cosas para que el Señor venga por nosotros. Uno, la apostasía, que fue el tema que cubrimos anteriormente. Esto significa que millones de seres humanos que iban a las iglesias, que eran cristianos profesantes, van a salirse del camino, van a abandonar la verdad, van a confiar más en visiones, en sueños, en apariciones, que el mundo se acaba en el 2012, que el calendario maya, que el calendario azteca, etcétera, etcétera, que en la palabra de Dios. Entonces se nos advierte que no nos dejemos mover, que todo lo chequemos en la Biblia. Sabemos que no se pueden poner fechas. Sabemos que los tiempos nos están hablando, que yo estoy convencido que somos la generación que nos vamos con el Señor. ¿Por qué? Por los cambios climatológicos, la caída económica internacional
profetizada en Apocalipsis 18, Zacarías 5, en Jeremías 50, 51, etcétera, etcétera, por la grande apostasía que hay de las iglesias, cómo el evangelio se está cobrando para entrar a oír el evangelio, la barbaridad de herejías, de predicaciones que escuchamos, de falsos profetas, de falsas visiones, etcétera, etcétera, donde nos damos cuenta que se está diluyendo la verdad. La gran mayoría de las iglesias que últimamente he visitado, me he dado cuenta que casi más del 60 o 70% de los cristianos que vienen a la iglesia no traen la Biblia en la mano. No voltees a ver si la traes, te vas a ventanear. Vienen a la iglesia sin la Biblia. ¿Por qué? Porque está acostumbrando, y no es nada malo poner los versículos en las pantallas, pero te acostumbras a verlos en las pantallas y a no buscarle y ver dónde se encuentra y comenzar a familiarizarte con la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, que la Biblia la traigamos a la iglesia. Cuando vayas al banco, una Biblia chiquita. Yo en el baño tengo una, en mi carro tengo otra, en mi moto Harley Davidson tengo otra. Y por todos lados tengo una de estudio, es con la que predico, otra etcétera, para hacer apuntes, otra griego con hebreo, y al ratito te das cuenta, ¿verdad?, que nuestra vida gira alrededor de la Biblia. En mi oficina tengo otra Biblia, y pues necesitamos siempre ser hombres de la palabra de Dios. Entonces los cristianos se están acostumbrando a ya no leer la Biblia, no consultar la Biblia y esperar visiones, sueños, revelaciones extrabíblicas, donde vas a ser engañado, porque si algo va a usar el Espíritu Santo, va a ser la Biblia. Porque es la Biblia el instrumento de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios para redarguir, corregir, instruir, a fin de que seamos hombres de la palabra. Entonces Dios usa la Biblia para hablarnos, revelarnos, formarnos, vivificarnos, consolarnos, fortalecernos, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no esperes que se te aparezca